Hello, bueno, entro por Facebook, no sin haber tenido un montón de dificultades y de problemas, no sé qué pasa con mi cámara del ordenador, he tratado de entrar desde la cámara del ordenador y no puedo, entonces estoy entrando con el móvil. Bueno, terrible, llevamos ahí como media hora intentando conectar por Zoom y nada, no hemos sido capaces de entrar. Al principio me puse muy nerviosa porque había 900 personas apuntadas y evidentemente es una responsabilidad. Tienes a 900 personas esperando por tus contenidos y es como, ¿qué coño está pasando? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué no puedo grabar? ¿Por qué no funciona la cámara? ¿Por qué no? Pero al final me lo tomé como, ya está, o sea, todo es perfecto, trata de calmarte, trata de no... y como si dijéramos verlo como un fracaso, o verlo como un problema, o verlo como un obstáculo, porque ya sabéis que todo forma parte de la neutralidad de la experiencia y todas las experiencias son neutras, nada es bueno ni malo. Vete tú a saber por qué la vida quiere que yo viva esta experiencia en la cual tengo a 900 personas esperando y no me funciona la cámara. La cuestión es que la vida es así, ¿no? La vida se compone de imprevistos, la vida se compone de... O sea, yo hoy he madrugado, me he levantado temprano porque estoy en México, bueno, temprano, me he levantado a las 9, pero me había acostado tarde, me hubiera quedado durmiendo, me he levantado, me he vestido, le he pedido a Carlita que me vaya por algo de desayunar para tener algo en el estómago y poder darlo bien, porque si no, con hambre no puedes hacerlo de la misma manera. Yo estaba aquí toda preparada y toda estructurada y quería hacerlo todo perfecto, como siempre. Y bueno, la ley de Murphy, ¿no? Quieres hacerlo todo perfecto, tienes a 900 personas esperando y resulta que no funciona, y resulta que no puedes entrar y además no sé qué coño le pasa a la cámara de mi PC, pero no me funciona ni con Zoom ni con Facebook, es decir, encima se ha fastidiado la cámara. Claro, mi ego, mi parte humana, mi primera reacción es cabrearme, patalear, decir, pues no lo hago, lo mando toda la mierda y me enfado y además me enfado con esta cámara que no funciona. Bueno, pues evidentemente la humanidad está ahí, ¿no? Pero yo creo que sirve como un ejemplo para todos nosotros. Es algo pequeñito, evidentemente no es algo que nos saca de nuestro centro. A mí hay cosas todavía que me sacan de mi centro, pero es como un ejemplo de qué podemos hacer con una situación que nos saca de nuestro centro, ¿no? Un imprevisto, ocurre un imprevisto y de pronto, pues no funciona la cámara, no funciona y tienes a 900 personas inscritas y no hay manera de conectarte, ¿no? A pesar de que llevan media hora esperando para verte, ¿qué haces, no? Pues entonces simplemente en ese momento tomar conciencia de que todos los eventos de nuestra vida son neutros, de que todo el sufrimiento se deriva de que catalogamos unos eventos como deseables y catalogamos otros eventos como indeseables. De modo que si nos paramos, y nos paramos en España significa, no es quedarte de pie como en Latinoamérica, sino que pararte es entrar en ese espacio de autoobservación y mirar, estoy reaccionando a un evento externo como si fuera algo negativo y estoy atacando, defendiéndome, proyectando. Me dice Karina, avísanos, Coba, ya estoy en el Facebook Live, ya no puedo avisaros porque estoy en directo. Entonces, digamos que cuando ocurre algo que me saca de mi centro, un imprevisto, algo que no espero, algo que me duele, algo que me molesta, digamos que hay dos formas de atender ese evento. La inconsciente, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora y lo que hemos hecho durante años, que es reaccionar, defendernos, huir, proyectar, echarle la culpa al otro, la culpa es tuya, que eres muy malo. O respirar, integrar. Esto lo estoy creando yo, esto también es una proyección de mi inconsciente, esto soy yo misma y vamos a hacer lo mejor posible de esta situación. Entonces, aquí estoy, que apenas tengo luz, no sé si me veis bien, porque se supone que tenía que grabar en otro ángulo, pero al final estoy transmitiendo, estoy calmándome, estoy entrando en la aceptación de lo que es y estoy convirtiendo esta transmutación de mi propia energía en directo, que esto puede servir a otros seres humanos, ¿vale? O sea, mi energía hace 2 minutos era de... quiero salir corriendo, de huir. Yo quería decirlo, apago todo y no hago el Facebook Live, no hago el Zoom, no hago el encuentro, no hago el programa online. Pero fue como, vamos, qué mejor oportunidad que ahora que estás cabreada, transmuta tu cabreo en directo, ¿no? Y aquí estoy compartiendo con vosotros cómo transmuto mi cabreo y cómo todos estamos aprendiendo en este juego de la vida y cómo es normal, ¿no? Estamos hablando hoy quería hablar de emprendimiento. ¿Por qué? Porque para mí emprender ha supuesto un reto, no os imagináis hasta qué punto. Porque yo había estudiado Administración y Dirección de Empresas y yo luego hice un máster de Marketing y Dirección Comercial
máster en Dirección de Marketing y Comercial en una escuela de negocios de las más importantes del mundo, ESADE, una escuela catalana. Si bien yo siempre había trabajado por cuenta ajena, siempre había hecho un poco lo que me decían. Cuando tú eres Product Manager en una multinacional, tienes muy poco espacio para la creatividad. Digamos que todos los dictámenes vienen de Estados Unidos o de la central, en donde esté. Entonces, un poco como que tú te encargas de aplicar esos dictámenes a nivel local, en los mercados locales, pero no tienes ese espacio, ese área para poder ser tú al 100%, para poder compartir el aire acondicionado que me está poniendo la garganta. Digamos que... Un segundo, voy a apagar el aire porque si no... Digamos que cuando trabajas por cuenta ajena, cuando tú dependes de una empresa que te dice lo que tienes que hacer y lo que tienes que aplicar, de alguna manera tú te limitas a coordinar esos contenidos para el mercado local, pero tú no creas, no tienes ideas, no innovas, no... Entonces, para mí, el emprendimiento fue fascinante porque era la primera vez en mi vida que yo podía crear desde mi verdad, que yo podía sacar lo que había dentro de mí y compartirlo con otros seres. O sea, era la primera vez en mi vida que en lugar de adaptarme y modelar lo que me enseñaban otros o lo que otros decidían, o cuando yo era vendedora, cuando yo trabajaba de visitadora médica, pues también había unas directrices y tú ibas y le decías a los médicos o en función a un material de marketing. Pero por primera vez en mi vida, al crear mi propia empresa, yo decidía los contenidos, lo que creaba. No había límites, no había normas, no había una imposición, porque cuando yo trabajaba en las multinacionales, esto sí, esto no, esto lo tiene que ver el departamento médico, esto lo tienen que aprobar, aquí no se puede, tenías que pedir permiso, tenías un presupuesto, no podías ser creativo, y de repente el único límite cuando tú emprendes, el único límite es el cielo, porque no hay límite, o sea, no hay límite. Cuando sí que es verdad que puedes tener un límite económico, porque evidentemente no tienes todo el dinero del mundo, pero vas encontrando el dinero, vas encontrando los medios y sobre todo llevando a cabo todas las ideas que estén dentro de ti, las ejecutas, sin depender de otros, sin depender de la aprobación externa. Entonces, para mí los primeros años fueron maravillosos en cuanto a, oye, pues tengo una idea, se podría hacer un curso voy a hacer un curso online. Oye, pues ¿sabes qué? Tengo una idea, ¿por qué no hacemos un taller de las parejas y el espejo y lo desarrollo y esta dinámica y cómo lo hago y cómo? Entonces, para mí, dar rienda suelta a toda mi creatividad fue uno de los ejercicios más fascinantes de mi vida, ¿no? Digamos que cuando empecé a diseñar las primeras conferencias, los primeros contenidos, a ver, vamos a hablarle a la gente de ¿por qué siempre me enamoro del mismo tipo de persona? Y yo me escribía unos bullet points, ¿no? Pues esto, o sea, me escribía unas ideas que luego yo desarrollaba en la conferencia, porque ya sabéis que luego uno se convierte en un canal, pero a priori yo también me convertía en un canal de creatividad a la hora de diseñar contenidos, ¿no? O vamos a hablar de X tema, vamos a hablar del dinero y cómo fue mi relación con el dinero, pum, pum, pum. Vamos a hablar de por qué no tengo novio. Y yo extrapolaba sucesos a mi vida, eventos, a unos contenidos que a la gente les servían, ¿no? Entonces, para mí, ese periodo de creatividad, de sacar de dentro de mí para compartir con otros, fue inmensamente bello. Pues imaginaros, fue como descubrir que en mí existía sabiduría, que en mí existían ideas, que en mí existían cosas que podían impulsar y permitir a otros seres humanos a conectarse con su poder. Empecé a conectarme con eso y empecé a desarrollar eso más y más y más en profundidad. Vale, pero luego llega la segunda etapa del emprendimiento. O sea, el emprendimiento es fascinante. Es fascinante. Y tú vas vibrando cada vez más en el amor y en la abundancia a medida que emprendes. ¿Por qué? Porque tú vas subiendo tu vibración acorde a que tu negocio va creciendo y que tú vas creando. Como sabéis, la creatividad es la energía del amor. Si tú permites que esa energía se exprese a través de ti, cada vez más vas subiendo tu vibración, cada vez más vas siendo más libre. El amor, la creatividad y la libertad son sinónimos, van de la mano, ¿no? Y la abundancia. Entonces yo iba cada vez generando. Pero entonces llega el momento en el que tienes socios. Y los socios son un reto. O sea, el primer gran reto del emprendimiento son los socios. ¿Por qué? Porque cuando los socios se unen, a priori, ambos miembros tienen miedo. Entonces están empezando. Entonces tener un socio es como que te da un bastón, como que sientes que no estás solo, como que sientes que alguien te apoya y eso te da un montón de seguridad. Y dices, qué guay, tengo un socio, no estoy solo. Pero ¿qué ocurre? Que luego ese socio, surgen malentendidos, discrepancias, ese socio se quiere quedar con parte de tu trabajo, nunca los dos socios están de acuerdo en que los dos se están llevando una cantidad equitativa. ¿Por qué? Porque la visión de la empresa que tiene cada uno de los socios cambia y evoluciona a medida que tú evolucionas. Yo lo viví también, ese proceso,
de tener socios y al final yo me sentía que estaba dando más que mis socios o que entonces al final se rompe la relación con los socios, lo cual es doloroso, pero es una parte muy importante del emprendimiento porque tomas conciencia que esa relación estaba basada en el miedo y en la codependencia y no estaba basada en el amor real. ¿Por qué? Porque ambos miembros tenían miedo a no poder solos y ante el miedo a no ser capaces se buscaron un socio. Claro, evidentemente todas las relaciones, alianzas que se establecen, que se vinculan desde el miedo, se tienen que romper. Yo pasé ese proceso, para mí era doloroso romper con mis socios, pero cada uno de esos aprendizajes, cuando tú en tu corazón limpiabas eso y a pesar de que quizás para ti el otro se había aprovechado de ti o no se había portado bien, pero siempre en el corazón, siempre, perdona, lo siento, te amo, gracias. Y seguías y aparecían nuevos escenarios, nuevas circunstancias, nuevos acontecimientos que te permitían seguir aumentando, emprendiendo y potenciando tu empresa, ¿no? Entonces, después del tema de los socios llega el tema de los clientes. Que tampoco es fácil aprender a relacionarte con tus clientes, porque para mí también fue, o sea, los socios me costó, pero los clientes ya fue la hostia. O sea, primero aparecen los clientes que te cuestionan, que te dicen que si tus contenidos no sirven, que si realmente tus contenidos no sanan, que si porque cobras, que son tus propios espejos de tus resistencias internas. Evidentemente yo tuve esa fase en la que me venían clientes que me cuestionaban, y sobre todo eso, hay gente que no me quería pagar. Bueno, una vez una señora que le hice una sesión y me dijo, 70 euros, qué caro. Pues, y no me quiso pagar. Se fue sin pagar. Para mí fue un aprendizaje muy importante porque gracias a esa gente que a priori me cuestionaban por cobrar, me cuestionaban por lo que hacía, me cuestionaban la legitimidad de lo que yo daba, me estaban confrontando con mis miedos. Porque todo eso era claro, como sabéis, el enemigo externo es un reflejo del enemigo interno. Eran mis miedos internos. Entonces, cada una de esas personas, aunque en el nivel de las formas me cuestionaban, me retaban y me jodían, en un plano metafísico me estaban impulsando, me estaban ayudando. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que después de que una me dijera que no me quería pagar, ya me blindé y dije, pues ahora me pagan por adelantado. Y no voy a dar ninguna sesión hasta que no me paguen por adelantado. Y poco a poco fui creyendo en mí y poco a poco fui subiendo los precios. Este es un proceso normal que cuando escucháis a todos los grandes emprendedores, desde Steve Jobs, pasando por Oprah Winfrey, pasando por todos los grandes genios del emprendimiento de Amancio Ortega, pues todos han vivido esas resistencias iniciales de gente que te cuestiona, que te dice que tu mercancía no es buena, que no es de calidad, gente que te reta, a Steve Jobs incluso lo despidieron de su propia empresa, a Oprah Winfrey le dijeron que era una locutora de mierda, que a dónde iba, que quién se creía, y a Walt Disney le dijeron que no sabía dibujar. Forma parte del proceso del camino del emprendimiento. Cuando tú te expones a manifestar tus dones, te expones a brillar, te expones a ser un faro de tu don, de tu talento para el mundo, ¿no? O sea, expresar tu pleno potencial. Como hay muchos seres humanos, hay muy pocos seres humanos que expresen su pleno potencial, aunque todos podemos hacerlo, aunque todos tenemos un enorme don, pero expresar tu pleno potencial, con todo lo que eso implica, da mucho miedo, porque implica salir del ostracismo, implica que te miren, implica exponerte, implica dar algo diferente, implica ser tú plenamente y expresar tu verdad y tu autenticidad. No todos los seres humanos están preparados para un ser humano que se muestra tal cual es auténtico. Hay muchos seres humanos porque ellos no son auténticos. Entonces les chirría a alguien que se muestra tal y como es. Implica enfrentarse a muchos miedos. Entonces, esa etapa también estuvo, la etapa de los clientes. Luego estuvo la etapa bueno, cuando por fin fui sonando el tema de cobrar, me merezco cobrar, soy digna, vivo de esto, es mi trabajo, ayudo, realmente impulso vidas, tengo derecho a cobrar, que eso me costó casi 2 años, que todavía aparecían críticas por lo del dinero y evidentemente era mi propio miedo interno. Luego vino el tratar de agradar y de complacer a mis clientes, tratar de quedar bien, Me di cuenta que tampoco puedes tratar de agradar y de complacer, porque siempre va a haber alguien que se va a aprovechar de esa actitud tuya para ponerse por encima. Porque la gente no está sana al 100%. Entonces, como la gente no está sana al 100%, si tú sanamente te pones por debajo, perdón, es que siempre que te pones por debajo no es sano, pero si tú tratas de ponerte en el punto servicial, va a haber gente que se aprovechen de ti. Porque la gente no está sana, porque la gente todavía establece relaciones de dominación-sumisión. Entonces, si tú te pones por debajo, en plan, un poco sumisa, se van a aprovechar. Entonces, tuve que aprender, mira, yo voy a dar lo mejor de mí, voy a impulsarlos, voy a potenciarlos, voy a coachearlos, voy a conectarlos con sus historias para que tomen conciencia de su oscuridad, pero no voy a intentar caerles bien, porque ese era el problema. Encima yo intentaba caerles bien y no se puede.
Tú no puedes hacerte amigo de tus clientes. Ese fue uno de los aprendizajes que yo tuve. ¿Por qué? Porque si mezclas lo personal con lo profesional, se aprovechan de ti. Entonces, y encima no lo valoran. Entonces, yo llegué a la conclusión de que tenía que ser lo más aséptica posible para ayudar personas. No podía involucrar mis necesidades, no podía involucrar el llevarme bien con ellos, no podía involucrar el esperar algo de ellos, no podía convertirlos en mis amigos. Ese fue otro gran aprendizaje, ¿no? Primero con los socios, luego con los clientes aprender a cobrar, luego aprender a mantenerme neutral, que la vida me puso conflictos, obstáculos y aprendizajes hasta que yo aprendí a ser lo más aséptica posible. Vale, hay otro aprendizaje muy importante en el emprendimiento. Al principio, cuando emprendí, hubo un momento que me vi desbordada por la cantidad de mails de gente que me llegaban, que me vi desbordada por la cantidad de gente que escribía por el Facebook, la cantidad de peticiones, y yo trataba de hacerlo todo, y las sesiones y todo, y hubo un momento que me estaba desgastando física, anímica y emocionalmente. Entonces, llega el momento que tienes que pedir ayuda, que tienes que aprender a delegar, que tienes que buscar un universo de colaboradores, que también es la hostia el aprendizaje, porque ponte a confiar en personas, que cada persona tiene, imaginaros, cada persona tiene su sabor, cada persona tiene su identidad, cada persona tiene su forma de ver la vida, cada persona tiene sus creencias. Entonces, de pronto, tener que cuadrar personas es un ejercicio, o sea, gestionar personas o colaborar con personas es un trabajo realmente que implica mucha responsabilidad. Implica, o sea, para mí es un arte. Es un arte y a mí me enseñó muchísimo. ¿Cuál era mi objetivo? Tratar de que ellos expresaran su libertad al máximo, o sea, no necesariamente mis directrices, pero desde su libertad, que la eficiencia y la productividad se instauraran en el trabajo. Es decir, expresa tu libertad, pero hay que contestar estos mails. Expresa tu libertad, pero hay que conseguir dinero, porque vivimos de esto. Además, cuando tú tienes un equipo, estableces una relación en la cual tú tienes que pagar sueldos. Es un compromiso porque tú eres responsable de que esas personas cobren a fin de mes. Y también un montón de aprendizajes derivados de eso. O sea, imaginaros todos los aprendizajes que tiene tener una empresa, porque no es ya expresar tu creatividad, aprender a cobrar, aprender las relaciones colaborativas, aprender a relacionarte con los clientes sin que estos te coman y te exijan, manteniendo las distancias en el justo medio desde la asertividad. Luego llega el gestionar personas. Gestionar personas con todo lo que esto conlleva, que gestionar personas de verdad que es un arte, porque para mí es prioritario que esas personas se sientan bien, que esas personas crezcan, que esas personas... O sea, yo creo que un líder al que le tienes miedo, como yo tuve en las farmacéuticas, que eran líderes de mierda, porque eran líderes a través del miedo, es lo que yo... Porque esas personas consiguen soldados, pero no consiguen ni eficiencia, ni productividad, ni eficacia, ni personas contentas, ni personas motivadas. Ahora, cuando tú eres un líder desde el amor, desde el permitir al otro florecer, potenciar al otro, potenciar su libertad, verle, esa persona empieza a crecer, empieza a desplegar su magia, porque todos, como individuos, esencialmente, tenemos un enorme potencial. O sea, todos como individuos podemos hacer grandes cosas, o sea, todos como individuos podemos volar si nos dan la oportunidad. Entonces, darle a alguien la oportunidad de que, como si dijéramos, le salgan alas, a todos nos salen alas cuando confían en nosotros. A todos nos salen alas cuando nos ven en nuestro pleno potencial. A todos nos salen alas cuando nos permiten ser quien somos plenamente. Y qué poco nos dejan, porque la sociedad, las circunstancias... Todo esto, qué poco nos dejan ser nosotros plenamente, pero qué maravilla cuando tú tienes un equipo al que le permites ser y ese equipo florece, ¿no? Y yo os insto a experimentarlo, a crecer con ello, porque es un crecimiento muy exponencial, porque crecemos juntos. A veces hay dificultades, porque no es fácil cuando algo no te gusta expresarlo, no es fácil puntualizar, matizar las cosas a ti te gustaría que fueran de otra manera. No siempre todo sale bien y también es parte del aprendizaje. A veces tienes que aprender la asertividad, a veces tienes que aprender a decir que no, a veces tampoco puedes tratar de complacer a tu equipo, también hay veces que hay que ponerse serios, hay que ponerse firmes. Y bueno, a mí todo eso me ha desarrollado un montón como persona. Y luego ya viene el aprendizaje top, next level, que ya es como lo máximo, que es cuando con los proveedores, con gente a la que necesitas, pero que no forman parte de tu equipo, es decir, que no te conocen, que son cada uno de su padre y de su madre, y además en mi caso yo he establecido relaciones colaborativas
con personas de todo el mundo habla hispana. O sea, bueno, empezando porque Adri es colombiana, Juan es andaluz, Karina es ecuatoriana, Paula es ecuatoriana, pero aparte los proveedores, pues hasta ahora he estado haciendo el oráculo con dibujantes de todo el mundo. Sabéis que estoy a punto de lanzar un oráculo, unas cartas súper bonitas para ayudarnos en el día a día a descifrar los mensajes de Matrix. Y pues he establecido un equipo de colaboradores de todo el mundo y en concreto el desarrollo final de la aplicación y de todo el manual y las cartas y tal fueron unos chilenos, un chileno. Y de pronto se establecen malentendidos. ¿Por qué? La diferencia horaria. Yo mando un mensaje que para mí es una buena hora, pero para el otro es una hora de descanso, porque o yo estoy en otro país o me entra de repente la ansiedad, se la transmito y el otro está en un estado de estrés, perdón, de paz, y entonces lo que yo le digo le viene mal, o viceversa, o estoy yo bien y justo en el momento en el que yo estoy bien, en el que no puedo ocuparme de eso, me escribe el otro, ¿no? Que me dan ganas de decirle, tío, estoy cogiendo 4 aviones, estoy cruzando 4 países, no he dormido, estoy de doblete y me mandas ahora el mensaje de que revise el material cuando llevo 2 semanas esperando y justo en el momento que peor me viene, me lo mandas. Bueno, pues para mí fue un reto porque realmente me enseñó a ser mucho más tolerante y me enseñó también que aprendes mucho con ese tipo de relaciones porque aunque todos ponemos buena intención, siempre hay problemas de comunicación. Y entre lo que yo quiero y lo que el otro me da, aunque el otro ponga buena intención, entonces he aprendido que tengo que comunicarme de forma mucho más explícita, decir exactamente qué es lo que quiero, porque el otro no tiene que adivinar, que yo creo que hubo algo de eso que me pasó, porque hubo malentendidos. Son aprendizajes que te va dando la vida. Y luego, otro aprendizaje muy importante, chicos, os lo digo de verdad. No paguéis por adelantado, pagar solamente la mitad por adelantado, porque yo me he encontrado con proveedores que yo les pagaba más de lo inicialmente pautado y luego me entregaban un trabajo final que era una porquería. Y yo decía, ¿cuál es el aprendizaje? Y muchas veces, como yo tuve dificultades para recibir, porque siempre fui de dar, de agasajar, de complacer, todavía tengo algunos flecos de conductas sumisas, todavía yo extrapolaba, aunque en el ámbito relacional ya no entro en esas dinámicas y ya me observo mucho más y mis relaciones con los hombres son más ecuánimes y equitativas y ya no me someto, no me doblego, pero sí que los proveedores cuando me pedían más dinero, para mí era más fácil darles dinero que ser asertiva o que decir no, que comunicar por el miedo a que no me quieran, ¿no? Yo todo lo solucionaba dando dinero. No, yo te pago más, te doy más dinero. No, yo te doy dinero, yo te doy dinero. Y bueno, la vida me trajo espejitos que se aprovecharon de mí. Además me hablaron mal de mí, que era mi miedo, ¿no? Yo ante el miedo que me criticaran, ya sabéis cómo es la vida, que nos pone siempre en los escenarios donde tenemos miedo. Yo tenía miedo a que no estuvieran satisfechos, a que me criticaran, a que dijeran que yo no era buena jefa. Entonces, ante ese miedo, yo me doblegaba y daba más dinero de la cuenta, les pagaba por adelantado, y al final me entregaban un trabajo final de mierda. Entonces, aprendí, porque la vida me enseñó, nunca paguéis a un proveedor todo por adelantado, aunque os diga, no, es que necesito, no, la mitad antes de la entrega y la otra mitad después de la entrega. Mantener la asertividad. No tratéis de caerles bien a vuestros proveedores, porque al final eso genera malentendidos. No nos podemos llevar bien con todo el mundo, no podemos ir mendigando amor a todo el mundo. Yo tuve muy malas experiencias por confiar en personas que al final no todos los seres humanos estamos en el mismo nivel evolutivo y no era necesario que yo me doblegara buscando la aceptación de todo el mundo. Cuando tenemos relaciones profesionales, a veces hay que aprender que son relaciones profesionales, punto, y que no intentar caerles bien, intentar darles lo bueno, intentar ayudarles, intentar potenciarles va en detrimento de nuestro propio profesionalismo y hay determinadas relaciones colaborativas con proveedores que deben de hacerse desde la neutralidad para que el otro no se aproveche de nosotros, ¿vale? Entonces esto también fue un aprendizaje. En realidad fueron muchos aprendizajes porque tú lo haces con la mejor voluntad, con la mejor intención y te decepciona cuando el otro encima de que le estás pagando te critica, ¿no? Encima de que le estás pagando más de lo convenido inicialmente te critica. Yo he vivido cosas de esas, pero siempre, siempre, siempre en el corazón. Perdona, lo siento, te amo, gracias por mostrarme que todavía busco caer bien, gracias por mostrarme que todavía busco complacer, gracias por mostrarme que todavía no estoy en mi centro plenamente. Claro, ya sé, dice Regina, eso es sentido común. Para ti quizás sí, Regina, pero para mí hay gente que esto lo tiene más integrado porque hay gente que tiene más equilibrado el tema entre dar y recibir. Pero yo como fui una niña que crecí con muchos temas de autoestima, yo tuve muchos problemas de autoestima, yo no lo tenía equilibrado, para mí no era sentido común. Entonces yo siempre estaba dando para que me quisieran. Y ese dar para que me valoren, para que me acepten, para que me quieran, lo extrapolaba a mis relaciones de trabajo. Y un día te das cuenta que no lo estás haciendo desde el amor, sino que lo estás haciendo desde el miedo. Y que estás atrayendo a tu vida relaciones de personas que se aprovechan de ti, como consecuencia derivada de que tú estás vibrando en el miedo, buscando aceptación, mendigando amor, a través de
comprar a tus proveedores. Entonces, pongamos atención en esto porque no solamente lo hacemos con los novios y aprendamos a ser asertivos y a fluir en todas nuestras relaciones laborales. Evidentemente, como los procesos de la vida son muy sabios, porque la vida siempre nos pone en nuestro sitio, allí donde nosotros todavía tengamos miedo, vamos a ver fuera un equivalente que nos va a mostrar, que nos va a doler, vamos a ver un escenario doloroso que estamos tratando de evitar, pero ese escenario nos va a liberar y nos va a conectar con nuestro pleno poder. Digamos que emprender es apasionante porque te enfrenta a un montón de aprendizajes, te confronta con ser ecuánime, con ser justa, con aprender a negociar, con aprender que las transacciones sean equitativas, con aprender a gestionar personas, que es un arte y no siempre lo haces bien, por supuesto, pero cuando tienes tu propia empresa es increíble lo mucho que te desarrollas como ser humano y todos los aprendizajes que eso conlleva. Los procesos de la vida, hay veces que te toca confrontarte con clientes exigentes, son tus propios miedos. Acéptalo, asúmelo, intégralo, no permites que eso te eche atrás. Los procesos de la vida, hay veces que te toca confrontarte con proveedores caraduras. No pasa nada, intégralo, es un aprendizaje para ti, es el arte de la ecuanimidad que te están enseñando. Eso te va a permitir en el siguiente caso poder negociar, no dar el dinero por adelantado, no darles prebendas, sino ponerte en tu sitio. Todas las experiencias te están haciendo convertirte en un mejor emprendedor y todas ellas tienen su porqué y su para qué. Otro patrón que quiero compartir, que creo que es importante porque lo observo en muchas personas se ponen a emprender y lo primero que hacen es invertir en inmovilizado material, es decir, invertir en un local, un cartel, un espacio, una secretaria. Bueno, no, creo que no se hace así. No os gastéis todo el dinero en inmovilizado cuando estáis empezando a emprender. No se necesita una gran inversión para emprender. Emprender con vuestros servicios, podéis alquilar salas, podéis alquilar despachos, oficinas. No hace falta que gastéis en un local, porque veo a mucha gente que se gasta toda la inversión inicial en un local y luego, cuando llega la época de enfrentarse a los clientes que te critican, los clientes exigentes, los proveedores caraduras, cuando llega esa época de enfrentarte a tus miedos internos, no son capaces de hacer frente a eso porque además tienen una deuda de un local y porque se desesperan el primer año. Emprender es una carrera de fondo, es un camino a largo plazo, no exento de obstáculos, como os estoy contando. Y mirar que yo tengo el trabajo más bonito del mundo, bueno, para mí. Pero aún así te encuentras con obstáculos, te encuentras con personas que te reflejan tus propios miedos internos. Entonces, para poder hacer ese recorrido de toda esa carrera de obstáculos, no gastéis el dinero en un local al principio, en una secretaria, cosas que luego no podáis mantener y que os supongan un lastre, una mochila. Tratar de al principio gastar lo mínimo posible y mirar vuestro negocio con un horizonte temporal de voy a empezar a ganar dinero más dentro de 6 meses, dentro de un año, voy a gastar ahora lo mínimo posible. No necesito un local, no necesito una secretaria, no necesito un lugar físico para empezar a emprender. ¿Por qué? Porque existen centros de networking, existe gente que te alquila las oficinas, siempre puedes alquilar una sala de un hotel, siempre puedes poner una dirección postal de empresas que te alquilan la dirección postal. No necesitas un lugar físico, no te gastes toda tu inversión inicial en inmovilizado. Y los seres humanos a veces somos un poco tontos y nos metemos ahí a gastar la inversión inicial en inmovilizado, a ver cosas materiales que nos dan seguridad, pero se acaban convirtiendo en un lastre y en una mochila. De modo que emprender con lo mínimo y salir a la calle, salir al mercado con vuestro servicio. Confiar, dar lo mejor de vosotros, siempre, siempre lo mejor. Yo me he encontrado con dificultades, me he encontrado con clientes petardos, me he encontrado con proveedores petardos. Gracias a Dios en mi equipo ahora mismo tengo personas maravillosas en las que puedo confiar. Ahí sí que tuve mucha suerte con las personas de las que me rodeé, pero mi camino no ha estado exento de obstáculos. Cada persona, y tuve socios cabrones también, pero todo era reflejo de mis miedos y de mis carencias y de lo que yo necesitaba ver y aprender. Cada vez que alguien nos rete, nos confronte en ese proceso del emprendimiento, en lugar de odiarlo, en lugar de decir, te has aprovechado de mí, te has llevado a mis clientes, o la base de datos era mía y tú has venido, no nos vamos a enganchar en esa energía, porque esa energía, si nos enganchamos en lo que tú me has hecho, no avanzamos. Entonces, cuando nos encontramos un socio cabrón, que no es cabrón, es el rol que necesitamos en el teatro de nuestra vida, porque yo no me atrevo a emprender sola, entonces me busco un bastón, que al final ese bastón
se aprovecha de mí, porque es necesario ese aprendizaje para que yo diga, pues ahora voy sola, para que me empodere y diga, pues yo soy capaz. Cada vez que nos encontremos a alguien que nos haga daño, que se aproveche de nosotros, comillas, en el teatro de la vida, en esta ilusión, recuerda que eso está en tu mente, recuerda que eso es parte de ti, recuerda que lo estás creando tú, recuerda que eres tú mismo el que estás expresando, proyectando esa realidad, y al corazón, perdona, lo siento, te amo, gracias, aunque cueste. Yo he tenido ahora un proveedor que me ha costado comunicarme con él, pero sé que son mis miedos y cada vez, perdona, lo siento, te amo, gracias por mostrarme que en mí todavía existen miedos, gracias por mostrarme que todavía no confío plenamente y por eso necesito a alguien que se aproveche de mí, gracias por mostrarme que todavía existe estrés en mi interior, gracias por mostrarme que HXI, recordamos, todos los eventos son neutros, como hoy. Hoy yo no me podía conectar, no me funcionaba la cámara, tenía 900 personas en el Zoom, me estaba volviendo loca, pero al final es como, tienes dos opciones, cabrearte, frustrarte, amargarte y bloquearte y montarla de Dios, esta puta mierda de aplicación que no funciona y la cámara de mi ordenador y no sé qué, no sé cuánto. O, opción 2, ser sabio y en vez de reaccionar, responder, integrarlo, respirar, transmutar y entender que todas las personas que nos van poniendo obstáculos, en el fondo, no son malos ni buenos, son neutros. Que todas las experiencias son neutras, que todas las experiencias son necesarias. ¿Para qué? Para, en mi caso, en este proceso, convertirme en un emprendedor de éxito, en un emprendedor poderoso, en un emprendedor empoderado que ofrece sus servicios y sus productos desde la certeza y la confianza de que está ofreciendo algo grandioso, que cree en sí mismo y que genera abundancia para él y para todos sus trabajadores, porque también es una responsabilidad. Todas esas cosas, todas esas pruebas me han hecho más fuerte, me han hecho más poderosa, me han hecho más capaz. Y llega un momento que dices, a mí no me para nadie porque me he vuelto imparable. ¿Cómo me he vuelto imparable? Gracias a todas estas personas que me han cuestionado y que me han hecho daño. Pregunta Marcela Albarracín. Coba, ¿cómo hacer que no me moleste el hecho de que los demás no ejerzan su trabajo desde el amor, sino desde el egoísmo? Si están en tu vida, están en tu mente. ¿Por qué tú atraes personas egoístas? ¿A qué te refieres con egoístas? ¿Vagas? ¿Flojera, como dicen en México? Personas que no ejercen... Yo he atraído personas con flojera a mi vida y encima las personas más vagas son las personas más exigentes, que te piden más dinero cuando no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque son personas configuradas para recibir y no para dar. No saben dar, tienen mucho miedo y solo saben exigir y recibir. Vale, perfecto. La pregunta es, ¿por qué yo atraigo esto? Porque yo no sé decir no, porque no sé filtrar a mis trabajadores, porque no sé ser asertiva, porque todavía complazco, porque todavía existen en mí determinadas conductas de sumisión que atraen determinados abusos. ¿Para qué? Pues tengo que aprender a poner límites, tengo que aprender a enfrentarme a ellos, tengo que aprender, deja de buscar que te quieran, deja de buscar que te acepten y expresa tus necesidades, expresa lo que quieres, expresa lo que necesitas y si no lo cumplen, despídelos, deja de trabajar con ellos, cierra tu acuerdo con ellos, pero no permitas que te manipulen. ¿Por qué te manipulan, Marcela? Pues probablemente porque tú todavía eres sumisa, todavía quieres llevarte bien, todavía complaces, todavía tienes miedo y te relacionas desde ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente se aprovechan de ti. ¿Qué son? Son una oportunidad. Y dice Karina García Parra, yo tengo un salón de belleza y en una semana me tocaron puras clientas exigentes y querían pagar poco como que no estaban contentas con nada, me dio miedo. Está genial, cariño, es un miedo que tienes dentro de ti. A que tus servicios no valgan, a que tus servicios no ayuden. Yo soy una super coach, no hay ninguna duda que ayudo a miles de personas, millones, porque realmente tengo vídeos con millones de visualizaciones. Yo me he encontrado gente que han venido a una consulta conmigo personal, una señora me dijo, vaya mierda, devuélveme el dinero. ¿Quién tenía el problema? ¿Yo o la señora? La señora, pero de paso me estaba confrontando con mi miedo a no ser valiosa, porque gracias a esas personas que nos hacen que sentir que no somos valiosos, nos empoderamos, sanamos ese miedo porque lo vemos fuera y decimos, no, perdona, yo valgo y tú a mí no me vas a hacer de menos y yo me merezco cobrar y lo que yo hago está bien, que tú no lo sabes valorar porque eres una zombie inconsciente, ok, guay. Y entonces, ¿qué ocurre? Que atraes a tu experiencia personas que empiezan a vibrar en otra sintonía, en otra frecuencia y empiezan a valorar lo que tú haces como consecuencia derivada de que tú te valoras. Pero a veces necesitas un cabrón fuera que te diga lo que tú haces no vale para vencer ese miedo que tienes dentro a que eso ocurra. Todas las personas que conozco que tienen negocios, estoy pensando ahora en mi amiga Noemí que tiene un restaurante de comida vegana en Madrid, estupendo. Un gran restaurante, de los mejores veganos que hay en Madrid. Rayén Vegano. Y tiene una comida exquisita, excelente. Siempre están en TripAdvisor, en los rankings top.
Y por aquella época yo hablaba con ella y le decía, Noemí, es que hay personas que me cuestionan y que no me quieren pagar y que me dicen que no valgo. Y me decía ella, y a mí también hay personas que vienen a mi restaurante y que me dicen que mi comida es una porquería y que cómo me atrevo a cobrar eso. Y hay personas, y varias, pero son miedos que existen dentro de nosotros y necesitamos que venga el hombre que te diga, oye, vaya caca de comida, para tú decirle, no, perdona, es que está hecha a mano, es que el pan está elaborado artesanalmente, es que eres tú el que no lo sabes valorar y que nos refuerce y que nos empodere. Esas experiencias nos hacen más fuertes y más poderosos. Yo necesito personas que llegan y que me digan, oye, bueno, necesité, ahora ya no me ocurre, pero me ocurrió hace años, personas que me cuestionaran para decir, yo valgo. Tú como peluquera necesitas clientes exigentes que te digan, vaya caca de peluquería, para que tú digas, no, perdona, soy una top peluquera y voy con todas. Y eso es así. Bueno, os podría estar hablando de emprendimiento muchísimo tiempo. La cuestión es que ya llevamos casi 40 minutos hablando de emprendimiento. Os quiero instar a que expreséis vuestro don, a que os enfrentéis a todos los obstáculos que conlleva el emprendimiento, a que vayáis para adelante. Os digo, emprender es apasionante, a mí es una experiencia que me ha purificado, que me ha ayudado, que me ha hecho crecer, que me ha confrontado con mis demonios, porque no es fácil tener tu empresa. Cada vez lo voy llevando mejor, voy aprendiendo más a delegar, si bien hay momentos en los que me entra estrés porque tengo 28 frentes abiertos y todavía estoy aprendiendo a gestionar mi tiempo, estoy aprendiendo a delegar, estoy aprendiendo a confiar, estoy aprendiendo a ordenar las cosas, pero me está haciendo crecer mucho. Yo, una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida ha sido emprender, os lo digo de corazón. No trabajéis por cuenta ajena eres un esclavo. Por cuenta ajena eres un títere. Cuando tú emprendes, tú tienes el poder y eso te hace crecer enormemente y vibrar mucho más en el amor y en la abundancia. Y además es tan gratificante cuando ves tu empresa crecer, es tan gratificante cuando puedes pagarle a tus empleados, es tan gratificante cuando puedes proveer un buen producto o servicio a tus clientes, es tan gratificante cuando tienes una nueva idea innovadora, que adelante con vuestra luz y adelante con vuestro emprendimiento. Y además, ¿qué os quiero decir? Una cosa potente. He elaborado un curso de emprendimiento con dinámicas introspectivas, preguntas para averiguar cuál es tu misión, una meditación de la misión, que te pone también, que te confronta con los obstáculos que tú tienes para emprender. La verdad es que es muy bonito. Está grabado de un curso en vivo que hubo en Barcelona el 2 de abril y a la gente que vinieron les encantó. Y todo esto lo he puesto en un contenido, en un curso online, que Emprendimiento Misión, que vale 90 euros, pero ya sabéis que siempre que lo anuncio, siempre que anuncio un nuevo curso, hago un descuento, hasta el lunes, lo podéis tener por 70 euros, si lo compráis hasta el lunes. Ahí os lo dejo, ahora que abajo os pego los enlaces para que entréis con el cupón de descuento y toda la historia por 90 euros. Y contesto una última pregunta que me dice... Hola, tengo Maite Herzog. Hola, tengo una pregunta. ¿Cómo evitar situaciones límites? Uy, no la puedo leer ya porque me la movieron. Pues, a ver si la encuentro. Bueno, pues creo que me preguntaba cómo puedo evitar situaciones límite en el ambiente de trabajo. Pues es que claro, cuando llegamos a una situación límite es porque... eso. ¿Cómo evitar situaciones límite en el ambiente de trabajo profesional, etcétera, cuando lo que quieres es estar tranquilo y ves a la gente todos los días? Pues es que estás confundiéndote, porque tú llamas a estar tranquilo ser sumisa. Tienes que aprender a empoderarte y para no llegar a situaciones límites tienes que empezar a decir lo que piensas. Tú no estás diciendo lo que piensas y por eso todos abusan de ti, se aprovechan de ti, porque tú dices, no, porque yo conocí una chica así, no, yo quiero paz, pero en el fondo estaba reprimida, amargada, no se atrevía de tal, decía que sea todo, era súper sumisa. Siempre que estés adoptando una conducta de sumisión vas a atraer a personas que se aprovechan de ti, que te engañan, que te manipulan y que te ponen en el último lugar. Si quieres que te respeten, respétate. ¿Qué quiere decir respétate? Di lo que piensas, enfréntate a ellos a la cara. De nada sirve que en tu mente estés cagándote en ellos, pero que por miedo no te atrevas a enfrentarte a ellos. El ego espiritual te cuenta que eres muy buena. ¿Por qué? Te lo digo porque yo lo viví. Yo estuve en una empresa en la que se aprovechaban de mí y mi ego espiritual me contaba que era muy buena y yo no ponía límites. Entonces hay que poner límites. Aquí en el otro espectro, que hay gente que me escucha y dice, ay, yo aprendí a poner límites porque te escuché a ti, Covadonga. No, o sea, hay gente también que a la mínima que le dicen, no, pongo límites porque me lo dijo Covadonga. No es eso, no es eso. También hay que saber ser comprensivos y acoger a las personas cuando están expresando dolor, sobre todo cuando son nuestros amigos o personas cercanas que acuden a nosotros pidiendo ayuda. Ahí no hay que poner límites. Vamos a aprender a ver las cosas ahora en un ambiente laboral en el que tu jefe te está comiendo y tus compañeros se están aprovechando de ti, de tu trabajo y te están haciendo de menos, ahí sí hay que poner límites. Pero yo, claro, lo de poner límites, yo es que luego oigo a cada uno de poner límites en situaciones que no, que sencillamente lo que estás es huyendo y no te estás enfrentando a tu responsabilidad en la existencia. Bueno, a buen entendedor pocas palabras bastan.
Ahí os dejo. El curso, me dicen, yo compré el curso no se puede comprar, o sea, el curso está en venta desde hoy, quizás compraste el de abundancia, pero es que ahora es el de misión y emprendimiento, es otro curso. Es otro curso. Ahora os voy a poner el enlace, ¿vale? Ahora voy a colgar, voy a llamar a Karina que me dé el enlace porque yo con todo el tema digital soy cateta, que ella me ayude para que podáis acceder y poder comprarlo. Os mando un beso, os doy las gracias a todos por estar aquí conmigo. Ahora mismo estamos 500 personas. Gracias por escucharme. Realmente es un regalo poder encender una cámara y que haya 500 personas al otro lado escuchándote. Gracias por tener en cuenta mi criterio y mi opinión. Gracias por compartir conmigo y gracias por estar ahí. Un abrazo enorme y chao.